Bien, este vídeo es correspondiente al resumen del tema 3, que va a consistir sobre el Cortex M3, que es el procesador en el cual vamos a programar. Está diseñado por ARM, pero no está fabricado por ellos, ya que las licencias, el diseño de, pues, el procesador, se lo venden a distintos fabricantes que al final lo utilizan para crear sus microcontroladores, como es en el caso de NPX con el LPC 1768. Este procesador pertenece a las series M, que están dedicadas más al uso de aplicaciones de bajo costo y con un buen procesador. Entre las características de este Cortex M3, pues se encuentra que su tamaño de palabra es de 32 bits, que posee una arquitectura Harvard, una segmentación de 3 etapas, que puede hacer multiplicaciones de 32 bits con y sin signo en un ciclo, que puede hacer lecturas y escrituras a memoria en un solo ciclo, que eso es un poco confuso, porque ya veremos en el ensamblador que, que pueda leer y escribir en un solo ciclo no quiere decir que pueda pasar de memoria a memoria, es decir, que pueda leer de una celda de memoria y escribir a una celda de memoria en un ciclo. No es lo mismo. O sea, lo que quiere decir es que yo leo en un ciclo y escribo en un ciclo. ¿Vale? Lo que se hace, pego adelanto, es leo el dato de memoria en un registro y del registro lo escribo en otra celda de memoria. Eso es lo que se hace. Entonces, no es lo mismo mmm, lo que acabo de decir. Bueno, se puede hacer millones de instrucciones por segundo, ya que el clock de este eh, de este procesador pues puede ir a varios megahercios. Luego tiene varias zonas de 1 megabit para procesamiento de datos de un solo bit. Su endianés puede ser pues tanto Big Endian como Little Endian. Solo es, bueno, eso es configurable tras cada reset. Y luego tiene 4 GB de memoria preconfigurada. ¿Qué eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el código, la memoria de programa, va a ir específicamente del dato 0 al, bueno, a la dirección 0 hasta la dirección 0xFF, lo que sea. Y luego los datos se van a guardar de tal dirección de memoria a tal dirección de memoria. Pues eso es lo que quiere decir que está preconfigurado. ¿Y por qué está bien que esté preconfigurado? Porque a pesar de que los fabricantes utilicen el microprocesador, perdona, para sus microcontroladores, pues la portabilidad, o sea, tu programa que fabricas en un Cortex M3, si lo particularizas a un LPC 1768, también te sirve para otro microcontrolador que utilice el mismo microprocesador porque tienen el mismo mapa de memoria. Entonces te facilita la portabilidad, además de que los buses internos, esas conexiones entre componentes, están optimizados para, para específicamente esas conexiones de memoria, lo cual es una ventaja también. Y un problema es que solamente un tipo de dato puede ir a ciertos lugares, no puede ir a cualquier sitio. Por ejemplo, la memoria de programa, pues si nos fijamos aquí, va desde el 00000 hasta el 01FFFF, que le corresponde, ahí vemos 0,5 GB. Pues bueno, solamente el código pues va a ir a esa parte. Un dato no va a poder meterse ahí. Es una desventaja. ¿Cómo son las conexiones de buses? Pues aquí podemos ver 4 buses principales, ya que tiene una estructura Harvard. Tiene un bus de datos, un bus de instrucciones,
un bus de sistema y un bus de periféricos, ¿vale? Bueno, el bus de sistema, pues luego tiene otros subbuses, por así decirlo, en los cuales está el, el bus periférico, el cual claramente va a ser más lento que el de sistema, porque antes de ir al bus periférico tienes que ir al bus de sistema. Es lo único que hay que aprenderse de eso. Luego, ¿qué registros tiene nuestro M3? Es decir, ¿dónde voy a guardar los datos? Pues tiene una serie de registros. Del R0 al R12 son de propósito general, es para guardar lo que tú quieras. R13 es el SP, que es el stack pointer, que es el puntero de la pila, es el registro que veíamos antes que guardaba la dirección de memoria del último dato metido en la pila. En realidad, R13 no es solamente un registro, sino que son dos. Lo que pasa es que R13 pues es el visible. Esto ya entraremos en el tema 4, pero básicamente hago un adelanto. El stack pointer, ese registro, pues se parte en dos, el MSP y el PSP. En función del nivel de privilegios y el registro de control, pues se va a utilizar o se va a poder modificar bien el MSP o el PSP. Fin de la historia. Bueno, el R14 es el registro LR, que creo que venía del linker algo. Básicamente, tú cuando llamas a una función, ¿cómo sabe cuando termina la función el programa a dónde volver? Porque claro, o sea, tú llamas la función, se va a la función, ejecuta la función y vuelve hacia atrás en el main. Pues ¿dónde sabe, dónde se guarda la dirección a la que tiene que volver? Pues en el LR, que esto lo utilizaremos bastante en ensamblador. Bueno, continúo. El R15 es el PC, que es el contador de programa, el cual va a guardar la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. Bueno, aquí se explica en mejor medida pues lo que hace el R13, que es el stack pointer, y el R15, que es el contador de programa. ¿Algo que me haya faltado por decir? Pues sí, vale. En el contador de programa, entre instrucción e instrucción, hay 4 de separación entre direcciones. Y es porque sus dos primeros bits, los dos primeros bits del contador de programa, siempre vale 0. Es una curiosidad que cuando los dos primeros bits valen 0, se denomina que están alineados al tamaño de palabra. Y esto también sucede con el puntero de pila, cuyos dos últimos bits pues valen 0. Entonces, entre elemento de pila y elemento de pila va a haber una diferencia de 4. Es decir, tenemos la dirección 0, la dirección 4, la dirección 8, la dirección 12, la dirección 16 y así sucesivamente. Y bueno, ya está. En el contador de programa también es verdad que no hace falta que los dos últimos bits, perdona, valgan 0, sino que a veces las instrucciones pueden, en vez de ocupar 32 bits, pues 16 y por tanto vaya a la dirección de 2 en 2 en vez de en 4 en 4. Aparte de estos registros, hay un tipo llamado registros especiales, eh, los cuales no... Los cuales, bueno, veremos en temas futuros, pero
por ahora podemos ver los registros de estado, por ejemplo, que son los PSR que hablábamos antes, que guardaban, por así decirlo, el estado o representaban el estado de una instrucción anterior. Y pongo el ejemplo del bit 30. Teníamos el APSR, el IPSR y el EPSR. El APSR pues va desde los bits 27 y 31, el IPSR de los 0 al 8 y el EPSR del 10 al 15 y del 24 al 26. Luego están los registros pre-mask, base pre, fold mask y control, que se ven en el tema 4. Vale. El clock de la CPU. La CPU, las instrucciones están controladas por un clock. Por cada clock se va a realizar una instrucción normalmente. Y la frecuencia de este clock, pues depende de nosotros cómo lo programemos. Tenemos tres fuentes de clock: el main oscillator, el internal RC y el RTC oscillator. Ambos, bueno, todos, con distintos parámetros de frecuencia, es decir, con distintas frecuencias. Entre esos tres, pues se elige uno mediante un programa. Sin embargo, tras cada reset, por defecto, se coge el internal RC como clock predefinido. Es decir, si yo hago el esquema, pues yo recibo tres señales cuadradas y periódicas, y pues es como si lo metiera en un multiplexor y yo estuviera configurando el select para coger bien el main oscillator, el internal RC o el RTC oscillator. ¿Cómo se selecciona este select? Pues modificando el registro CLK-RC, ¿vale? Aquí te aparece, por ejemplo, si yo pongo en los bits 0 y 1 el 00, se me selecciona el internal RC oscillator. Vale. Es eso como curiosidad. Luego de seleccionarlo, estas señales cuadradas pues pasan por un PLLO, que un PLLO lo que hace es, por así decirlo, dividir la frecuencia del clock. Esta frecuencia de clock, la salida, que va a ser FCCO, pues esta salida FCCO va a ser 2 veces M por la frecuencia de entrada partido de N. M y N son configurables por software. ¿Cómo se modifican? Mediante cambiando los bits del registro PLLO CFG. Por ejemplo, si... Vale. En los bits del 0 al 14, si yo pusiera el 1, pues aquí lo que me dice es que los bits del 0 al 14 corresponden al valor de M. Entonces, si yo pongo un 1, es como si pusiera que M es igual a 1. ¿Vale? Luego, FCCO pasa por otro divisor de clock, que este se va a llamar CLKFG. ¿Cuál va a ser la salida de este CLKFG? Pues va a ser FCCO partido de L, siendo L configurable mediante este registro, que pues bueno, es lo que pone aquí. De los bits 0 al 7, si yo pongo el valor 4, pues es como si L fuera 5. Vale. Y aquí están las diferencias entre los osciladores de entrada, las frecuencias que utilizan normalmente cada uno. Por ejemplo, el oscilador interno, pues desde 4 MHz, el main oscillator de 1 a 25 y el oscillator RTC, pues de 1 hercio hasta 32 kHz. Depende del uso que queramos.
Vale. La pila, ¿qué es? ¿Cómo funciona? La pila realmente es una parte de la memoria de datos. La memoria de datos tiene una parte volátil y no volátil. La parte no volátil es el heap, que se llama, que es donde se guarda las variables constantes y es lo que se va a utilizar durante todo el programa. La pila o stack pues va a ser almacenamiento temporal, la cual se puede modificar mediante código. El tamaño de esa pila se puede modificar mediante código. Y ahí se puede dar el caso en el que la pila sea más pequeña que el heap, lo cual pues no tendría mucho sentido, ¿no? Pero eh, se puede dar, se puede programar el tamaño máximo. Y en esta pila, pues yo puedo realizar distintas operaciones, push y pop. Recordemos que entre dirección de memoria y dirección de memoria en el stack pointer, o sea, es decir, en la pila, pues había una separación de 4 y 4. Es decir, las direcciones de memoria iban 0, 4, 8, 12, porque los dos últimos bits valían 0. Vale. Una operación push, básicamente lo que va a hacer es coger un registro, decrementar el valor del stack pointer. Es decir, si yo tengo que el stack pointer está en la dirección 4. ¿Eso qué quiere decir? Que el último elemento está en la dirección 4. Entonces, para yo meter otro elemento, por cómo es la pila del Cortex M3, pues es bajando, es decir, yo bajo al 0 y en el 0 es donde meto mi registro. Y luego en el pop es todo lo contrario, se copia y se sube el stack pointer. ¿Por qué? ¿Por qué se decrementa y no se incrementa? Pues porque el sistema que tiene el Cortex M3 de pila es full descending, es decir, que va a partir desde lo más alto que se pueda y lo que va a ir haciendo es decrementando hasta llegar al 0. El modelo de 2 pilas lo podéis leer, pero es lo que yo decía en el resumen del tema 1, que se componía de 2, que depende del registro de control y pues depende de unos parámetros de prioridad que pues se ven en el tema 4. Así que no es temario de este tema y no hace falta rayarse.